Marcos capítulo 16, versículos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 16, versículos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Que se nos bendiga la lectura de la Santa Palabra. Los invito a orar. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, esta tarde escuchar su palabra. Ella nos enseña y nos dice que somos bienaventurados por leerla, por escucharla y por guardarla en nuestros corazones, Señor. Le pedimos, ser amado, para que cada palabra que se pronuncie esta tarde, Señor, sea para su honra y su gloria, Señor. Le pido, Señor amado, para que usted nos cuide, Señor, en todo momento, y que también, Señor, limpie mis labios de hombre pecador, de hombre de labios que mienten, Señor, que engañan, pero usted, Señor, esta tarde nos permite que podamos congregarnos, Señor, y poder entender y comprender, Señor, por qué estamos en este lugar, porque usted, Señor, es el que toca nuestros labios, Señor, a través suyo, de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, podemos ser quitada nuestra culpa y limpiado nuestro pecado. Gracias, Señor amado, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Hemos leído este versículo, este par de versículos. Durante este año hemos estado leyendo el Evangelio de Marcos. Muchos piensan que Marcos es el Evangelio, fue escribiendo las palabras de Pedro. Pedro fue dictando en la cárcel, escuchando los sermones, las enseñanzas del apóstol Pedro, y Marcos fue escribiendo. Pero también podemos ver que a la luz de la enseñanza, que no solamente es el evangelio en el cual Pedro ha ido guiando, sino que también Marcos ha ido incorporando también su visión. Es el Espíritu Santo el que nos va guiando y el que nos va llenando de entendimiento. Y esta tarde hemos leído un pasaje que tiene una orden que dice, pero id, comienza así este versículo 7, capítulo 16. ¿A quién le está hablando y a quién se refiere esta frase? Hay que leer un poquito antes, que nos dice que el día cuando el Señor Jesucristo fue sepultado, al día siguiente del día de reposo, el primer día de la semana, dice la palabra, María Magdalena, María la madre de Jacobo y madre de Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Vamos un poquito más atrás. El Señor ha sido crucificado. El Señor Jesucristo ha muerto en la cruz. Y ha sido, y Marcos, en una velocidad impresionante de los relatos que va haciendo, va marcando sin detenerse en aspectos secundarios. Pero llegado el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, del juicio a nuestro Señor Jesucristo y de su muerte en la cruz, y ahora en la resurrección, como que esas expresiones tan rápidas, en su lenguaje tan rápido, ahora se ralentizan, voy a usar una palabra muy moderna, la gente usa ralentizar, como se va frenando en el relato. Y esto para mostrarnos aspectos importantes de la vida y del testimonio de lo que Marcos, de lo que Pedro y la iglesia vivió. Los invito a que veamos 15:40 del Evangelio de Marcos, cuando había mujeres presenciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. 15:40 dice lo siguiente: también había algunas mujeres mirando de lejos, está dando testimonio de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Está dando el testimonio de mujeres que seguían al Señor Jesucristo. Está hablando del momento de la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del momento en que fue atravesado por una lanza,
en el cual un centurión clama que verdaderamente él es el Hijo de Dios, y ahora estas mujeres, siendo testigos de esto, son testigos presenciales y directos de la muerte del Señor Jesucristo. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 45, 15, 45, 47, perdón, del Evangelio de Marcos. Miren lo que dice. Dice, y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Ya no solamente era la crucifixión, testigos de la muerte del Señor Jesucristo, de su muerte, sino que ahora estas mujeres, María Magdalena y María, la madre de José, miran desde lejos para ver dónde lo ponen. Son testigos de la sepultura del Señor Jesucristo, eso es lo que está diciendo. Y el versículo 16:1, vamos de nuevo, nuevamente Marcos repite casi los mismos nombres para referirse al día del reposo que María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ungir. Hemos visto días atrás que era un ritual, el ritual frente a la muerte. Todos enfrentaremos la muerte, salvo que el Señor llegue antes, por supuesto, tenemos estado en los cielos. Pero nuestro razonamiento, nuestro entendimiento en las cosas es un hecho que va a ocurrir. No sabemos cuándo va a ocurrir, pero va a ocurrir. Es un hecho futuro e incierto, pero va a ocurrir. Sabemos que va a suceder. Y ahora, y en nuestras culturas, cada pueblo, cada nación tiene sus formas propias y particulares de sepultar a sus deudos. En el caso de la cultura hebrea de ese tiempo, ungían, el cuerpo era envuelto en sábanas y también era aromatizado con especias. Nosotros, en nuestra cultura, vestimos a nuestros deudos, los vestimos y los veíamos días atrás cuando es un momento muy solemne, muy único, de mucha intimidad con quien ha partido. Pero estas mujeres ese día se dirigen al sepulcro y muy de mañana van a ungir el cuerpo del Señor y se encuentran en este caminar. ¿Quién nos va a mover la piedra que tapa el sepulcro? Y veíamos también que cuando llegan, la piedra está removida. Era una piedra muy grande, dice Marcos en el capítulo 16:4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y se encuentran con que hay un joven. Los otros evangelios nos hablan de un ángel que estaba sentado a la diestra, a la derecha, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantó. Es así donde él, gracias, donde se pronuncia el capítulo 16:6 de Marcos, y quiero referirme a él, y lo menciono porque consideramos que es la cúspide del Evangelio de Marcos. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Es sorprendente esas palabras de este joven, de este ángel que habló con las mujeres. Mirad el lugar donde le pusieron. Y es por eso surge esta lectura que hemos tenido este día. Ellas se espantaron porque vieron la visión de un ángel. Luego ven la piedra removida, que ya no está. Ellas pensaban, cuando iban a ungir el cuerpo, a cumplir con el ritual de sepultación que ellas vivían en su cultura, se encuentran que ya el cuerpo no está. E incluso este joven, este ángel, hablo de joven porque en el Evangelio se habla de un joven, de este ángel, les dice, miren, la piedra está removida, miren adentro. Y esto es sorprendente desde el punto de vista que fue el Señor Jesucristo, y lo veíamos días atrás también, y estoy haciendo una pequeña síntesis para comprender el contexto en que hemos leído esta tarde. En Juan nos dice que el sudario, lo que envolvía el rostro del Señor, estaba a un lado, ordenadito. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo no fue un acto de desesperación, no fue un acto de locura. Les contaba a los hermanos que cuando las locuras que uno hace cuando chicos jugábamos a ponernos bolsas de plástico para que aguantara más la respiración. Y cuando terminábamos aguantando lo más posible, luchando con eso, tomábamos aire. Pero la resurrección de Cristo no fue esa niñería.
No fue un acto de desesperación. Dice que el sudario estaba ordenado a un lado, a un costado. Y días atrás, el Señor nos ha permitido leer también algo que nos habla profundamente de esa piedra removida. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo necesitó remover esa piedra para poder salir de la tumba? ¿No? No, Señor Jesucristo no era necesario poder remover esa tumba, esa piedra para salir de la tumba. Esa piedra fue removida para esas mujeres. Fue una invitación para que estas mujeres pudieran ver. Es la invitación de este joven que les dice, este ángel que les dice, vean, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Cristo, el que ha sido crucificado, ha resucitado. No está aquí. No está en una tumba fría. Y es eso lo que sorprende a estas mujeres. Ellas se asustaron por la presencia de este joven, de este ángel que les relataba todo este hecho. Pero pensemos y pensemos que estamos nosotros compartiendo con esas mujeres esa mirada hacia adentro. Nos hace ser testigos directos, inmediatos de lo que está sucediendo en ese momento en la mente y en el sentir de esas mujeres. Cristo, el que estas mismas mujeres, las cuales hemos leído que en el capítulo 15:40 estaban mirando desde lejos como crucificaron al Señor, que ellas, en el 15:47 nos dice que ellas fueron testigos donde lo pusieron al Señor. Ahora estas mismas mujeres van a aromatizar el cuerpo del Señor y ahora ven que no está el cuerpo del Señor. Y hay una afirmación que nos dice que el lugar donde le pusieron no está porque Él ha resucitado. Y veíamos en la palabra, y nos dice la palabra, en Efesios 1:20, el apóstol Pablo nos dice que es el poder de Dios el que levantó a nuestro Señor Jesucristo y lo ha sentado a la diestra de Dios Padre. Pero en ese proceso de enfrentar, de ver esa tumba vacía, de aceptar esa invitación que el ángel les ha hecho, el ángel ahora les dice, pero id, no se queden acá. Eso significa, hay un imperativo, vayan. ¿Vayan dónde? Y dice, decid a sus discípulos y a Pedro, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va adelante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él os dice. Y uno piensa, podemos razonar, ¿quiénes son los discípulos? Los discípulos eran los apóstoles, eran aquellos que seguían al Señor, mujeres y hombres, y nosotros también somos testigos de eso. Usted y yo hemos recibido esa misma enseñanza. Por nuestros padres, por los padres de los padres, hemos recibido por distintos momentos y diferentes circunstancias el mensaje de resurrección, de muerte de Cristo y resurrección. Y a través también de la enseñanza hemos visto que el Señor Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Y lo podemos comprender y lo podemos entender a la luz de la palabra, que nos habla de salvación y de la vida eterna, que el Señor nos muestra y que nos ofrece en el Evangelio. Pero ahora dice, decid a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué dirá Pedro? Uno podría pensar, muchos podrían decir, es que era el apóstol preferido. Pero no es eso, la respuesta no está en eso es muy humano, muy simple. La respuesta está un poco antes. Cuando el Señor, hablando con sus discípulos en Getsemaní, les dice que Él va a ser entregado a muerte. ¿Se acuerdan? Y es muy conocido este pasaje incluso por las personas que no conocen al Señor, que no han vivido la experiencia de saber del Señor, no han tenido esa cercanía con el Señor, no han recibido al Señor. Lo conocemos. Dice el Señor que le dice que cuando el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Sabemos por el relato bíblico, y muchas veces lo hemos escuchado, que Pedro le dijo con insistencia a él y los discípulos, le dijeron, no, Señor, nosotros no te vamos a abandonar si es necesario. Estoy leyendo el 14:31 de Marcos, dice, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Pero la importancia en ello no es solamente la negación de Pedro, porque nos dice la palabra que una vez que el Señor Jesucristo fue arrestado, fue llevado a juicio, y cuando nos dice la palabra que en Marcos y en los evangelios que Pedro lo negó,
cumpliendo la profecía del Señor, antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces, y pensando en esto, lloraba. Pedro lloraba. ¿Por qué lloraría Pedro? ¿Lloraría Pedro porque falló al maestro? Puede ser. Se acordaba Pedro ahí claramente y dice, pensando en ello, lloraba. No le cumplía al Señor. Le fallé. Me caí. Le tuve miedo a una niña. No quise subir a defender al Señor. Yo incluso quise morir por él. Y esa es la respuesta de lo que el Señor está diciendo. Pedro, no llores más, porque yo he resucitado. Y no solamente es el mensaje a Pedro, sino que es a sus discípulos que también dijeron, vamos a estar contigo, Señor. Y el Señor Jesucristo en este pasaje, en el capítulo 14 que hemos leído, les ha dicho que cuando Él cuando dice el versículo 14-28, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Esta palabra la dijo el Señor cuando salió de comer la cena con los hermanos, de disfrutar de una comida, de una bebida. Quizás rieron mucho, quizás compartieron una buena mesa. Dieron gracias a Dios porque es la fiesta del pasado, cuando ellos recordaban la liberación del pueblo de Israel. Es un momento de alegría. Cuando Dios obró en Israel, cuando ellos ahora podían comer, podían disfrutar y podían disfrutar de esa comida juntos con el Señor. Pero ahora el Señor, siendo atrapado, parece que todas esas alegrías nos pasa mucho en la vida. Podemos tener muchos momentos muy intensos de mucha alegría. Antes de comenzar la exposición, lo veíamos así. Puedes tener muchos momentos intensos, pero también hay tiempos de mucho dolor y de mucho sufrimiento, por distintas circunstancias. Pero el Señor no está colocando en el acento en tu dolor para decirte, mira y sufre, sino que ahora Él te está diciendo, yo sufrí por ti, yo entregué mi vida por ti, yo hice el sacrificio por ti. No es Pedro el importante, es Cristo el importante. Cristo nuevamente obra sobre el corazón de ese Pedro y lo consuela. Y decirle a los discípulos y a Pedro, no para que Pedro esté informado de todo lo que ocurre, como nos gusta saber todo. Somos muy curiosos las personas. Ahora nos dicen a Pedro, específicamente, Pedro, yo resucité. Y te espero en Galilea, como dijimos que íbamos a juntarnos. El Señor no falla, el Señor no miente. El Señor está hablando a sus discípulos a través de estas mujeres. Allí le veréis, como os digo. ¿Cuál es el resultado de esto? Ellas se fueron huyendo. No se fueron tranquilas, no se fueron felices tampoco. Es que bien extraña esta forma de poder comprender todo este escenario. Ellas huyeron. Huir significa salir corriendo de un lugar lo más rápido posible. Ahora dice que ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Claro, eso también. A mí me llama la atención, no sé ustedes. ¿Por qué va a ser de temor y espanto si ahora está diciendo, el ángel les dice, vean, la tumba está vacía? ¿Tuvieron acaso ellas temor, miedo por lo que estaba sucediendo? Muchas de ellas habían sido testigos de la resurrección de Lázaro. Había un hombre que Cristo había resucitado. Cristo ahora ha resucitado sin que nadie le diga levántate. No le dijeron, no dice la palabra Jesús, levántate y camina y anda. Ahora es Jesús el que ha resucitado por el poder y la autoridad de Dios. Pero ella dice que les había tomado temblor y espanto. ¿Saben, hermanos? Podemos pensar que fue el momento. Fue el momento de ver la tumba vacía, de ver muchas cosas que pasaron por su mente. Pero yo creo que la palabra va un poco más allá.
va un poco más allá y nos está hablando de nuestra condición, de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, de las hermanas, de los hermanos aquí presentes. Saber a Cristo resucitado es un momento de mucha alegría y gozo para nosotros, pero enfrentarnos a Cristo, saber que Él murió por mis pecados, significa que yo debo pensar y reflexionar. Tal como esas mujeres vieron la tumba vacía, removió esa piedra, nosotros también somos testigos de ella. Y enfrentados a nuestras propias realidades, a quienes somos, nos invade el temor y el espanto. Pecadores. El profeta, dice la palabra del profeta Isaías, nos dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Estas mujeres fueron confrontadas personalmente con el Señor, en la santidad de Dios, en la santidad de Cristo, resucitado, viendo que ellas ahora podían comprender el sacrificio de Cristo, las invadió el temblor y el espanto. No por lo que estaban viendo, sino por quiénes eran ellas frente al Cristo, frente al Dios tres veces santo. Mirar la tumba desde lejos parece algo extraño, es de alguien, pero el Señor nos invita a mirar nuestro corazón. El Señor te invita a mirar tu corazón. El Señor te invita a esa piedra que está removida en tu corazón. Los procesos de conversión, mis amados hermanos, son eso. Es el encuentro con el Dios Santo. Es el encuentro con Cristo. Es el encuentro con el Espíritu Santo que nos llena de consuelo. No es un encuentro de desesperación, sino que es el encuentro de paz y de misericordia de Dios en tu vida. Cristo se reencontró con esas mujeres. Pedro se reencontró con su Señor. Los discípulos se reencontraron con su Señor. Es sorprendente. Y aquellos que no conocían del Señor, también le conocemos. Y damos testimonio de que Cristo ha resucitado y de que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Entonces este mensaje dice que estas mujeres no dijeron nada a nadie porque tenían miedo de hablar. Era mucho lo que es sorprendente. ¿De qué es lo que iban a hablar? De la vida eterna. Iban a hablar de que Cristo resucitó. Y ese entendimiento, esa confusión de entendimiento y de razones y de enseñanzas que habían recibido, ahora cobraban sentido. Fueron cobrando sentido en ellas, fue cobrando sentido en los discípulos, fue cobrando sentido en aquellos que vieron a Cristo resucitado y cobra hoy día sentido en tu vida. Cobra sentido en mi vida. No por méritos de ellas, sino por la voluntad de Dios que está obrando en tu corazón. Porque esa piedra removida, como hemos dicho, no porque Cristo pudiera salir de ahí y correr como nosotros, si hoy día tuviera la puerta cerrada, saldríamos por la ventana o por la escalera que se quedó ahí. No, Cristo no necesitaba que removieran la piedra para resucitar. Cristo removió esa piedra para que tú vieras que Cristo ha resucitado y que Cristo está obrando en tu corazón y en tu vida. Y tal como el Señor obró en la vida de Pedro, tal como el Señor obró en la vida de sus discípulos, ahora también está obrando en nuestro corazón y en nuestra vida. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 nos dice que vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Seríamos los más ilusos de pensar ¿sí? Que es una metáfora, que es una ficción, que es un cuento. Por fe, que es un don de Dios,
que es un regalo de Dios, nosotros podemos entender y comprender que Cristo ha resucitado y que puedo acercarme a Él confiado. No es el tiempo lo que manda, no son las circunstancias del hombre lo que mandan mi cercanía con el Señor. No son tus obras, hermano. No son tus obras, hermana amada, lo que te acerca al Señor. Es el amor de Dios, la gracia de Dios derramada sobre nosotros, que nos acerca al Señor. Y ya no somos enemigos, nos dirá Colosenses, sino que ahora somos amigos del Señor. Ya no estamos separados por un abismo, sino que ahora estamos reconciliados con el Señor. Por eso el Evangelio es una invitación a mirar a Cristo resucitado, a mirar al Salvador que obra en nuestras vidas. Porque nadie podría presentarse frente al Salvador y decir, aquí estoy, estos son mis pergaminos, esto es lo que yo he sido, esto es lo que yo he logrado construir. ¿De qué sirve? ¿De qué nos sirve si no está Cristo en nuestro corazón? Si el Señor no está en nuestro corazón, si el Señor no está mostrándonos claramente esta tarde ya, mis amados hermanos, que Él se reconciliará con cada uno de nosotros. El único puente que nos une con el Padre es Cristo. El único puente que nos une con el Señor es Cristo. Y ese temblor y espanto fue porque estas mujeres comprendieron quién era el Salvador realmente. Antes ha visto que ellas fueron testigos de la muerte. Habían seguido al Señor. Ahora eran testigos. ¿Dónde lo ponían? Eran testigos de poder llevar la ofrenda de estas especies aromáticas para ungir en un cadáver. Ahora el Señor les dice, todas esas cosas a un lado, mírenme a mí que he resucitado. Hermanos amados y hermanas amadas, este pasaje nos habla del perdón de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Es eso en esos términos imperativos. Y vayan, no se detengan y den testimonio de mi resurrección, la resurrección de Cristo. Hermanos amados, quizás como ese Pedro has pasado por muchas dificultades, más de alguna lágrima has derramado, pensando y recordando cosas que has vivido y que has tenido, pensando en muchas decisiones que quizás has tomado equivocadamente, quizás pensando en que estás desvalido, pero ahora el Señor nos habla de otra cosa. Te dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Estás sentado hoy a la diestra de Dios Padre y es ahí donde nosotros iremos. Qué hermoso saber que tenemos un Señor, un Rey y un Salvador que se entregó por nosotros, por cada uno de nosotros. Y esto no es por mérito nuestro, sino que es por amor y por gracia, por la misericordia de Dios en nuestras vidas. Oremos, amados hermanos. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, por su palabra que habla en nuestras vidas, Señor. Señor, estamos hoy día cómodos. Tenemos un lugar donde cobijarnos. Nos podemos reunir en tu casa de oración. Pero, Señor, estamos acá no por comodidad, sino porque tú has obrado y hablado en nuestra vida. Tú eres, Señor, el que nos ha mostrado quiénes somos realmente. Eres tú, Señor, quien ha corrido esa roca, esa piedra que estaba en nuestros corazones. Eres tú, Señor, el que está obrando en el corazón y en la vida de mi hermano. Quizás, Señor, te hemos fallado muchas veces. Quizás, Señor, te fallé por ignorancia, te fallé porque me alejé, te fallé porque tuve miedo, Señor. Pero ahora, Señor, tú abres tus brazos para acogernos, para decirnos, yo he resucitado. Ahora, Señor, no tenemos ese miedo, sino que ahora caminamos confiados. Saber que Cristo, que murió en la cruz, ha resucitado.
Gracias, Señor, porque podemos confesar que Cristo es nuestro Salvador. Como su palabra nos enseña, somos salvos en los méritos de nuestro Salvador. Yo le pido, Señor amado, que usted derrame su bendición sobre cada uno de nosotros, Señor. Sobre el que está cansado, Señor, dale fuerzas. Sobre el que está afligido, Señor, llénalo de consuelo. Al que está triste, Señor, enjuga sus lágrimas, Señor. Al que está enfermo, Señor, cura sus heridas, Señor amado. Y no son esas heridas físicas, Señor, las que mortifican, sino que esas heridas espirituales, que muchas veces hieren mi corazón, mi entendimiento. Pero hoy día, Señor, tú nos hablas, porque has triunfado sobre la muerte, has triunfado sobre el dolor, has triunfado sobre la pesadez. Gracias, Señor, te damos. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos.